Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquitito sobre la Guerra Fría. Al menos plantear una secuencia un poco introductoria. Eh, la Guerra Fría fue ese ciclo amplio de la historia contemporánea, del mundo contemporáneo, que se extiende entre fines de la Segunda Guerra Mundial. Algunos le dan como fecha de inicio el año 1947 hasta 1989-1991, cuando se da la desarticulación de la Unión Soviética y primero la caída del muro de Berlín. O sea, dura la segunda mitad del siglo XX. Eh, la situación del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se había planteado a partir de la conferencia de Yalta, cuando se reúnen los tres grandes líderes de la Unión Soviética, los Estados Unidos e Inglaterra, había generado desde lo que había sido el famoso encuentro del Atlántico entre Churchill y Roosevelt, había generado una serie de pautas sobre la convivencia de los países, sobre todo las principales potencias, tanto en Europa como en el sudeste asiático, como en el Asia-Pacífico. La caída del eje de Alemania, de la Italia fascista y del imperio japonés habían hecho que los vencedores organicen lo que va a ser la arquitectura del sistema multilateral, a partir del cual se va a empezar a bosquejar una serie de comportamientos, una serie de normas para la paz, para reconstruir la paz y para garantizar la seguridad en los próximos años. Pero lamentablemente la situación de la competencia que va a haber entre sobre todo el sector occidental con el sector oriental, es decir, el sector capitalista comandado por los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y el sector de la Unión Soviética, va a llevar a una polarización, una bipolarización, porque va a haber dos polos de poder, que es como se va a conocer a la conformación que va a tener el sistema internacional en esos años. Va a llevar a una competencia que en un primer plano es una competencia económica, es una competencia de bloques con una fuerte hegemonía de estas dos grandes superpotencias, que José Paradiso va a llamar la era de las superpotencias, pero que después se va a traducir también en el plano de la cooperación internacional, en la cooperación militar. Por un lado, la organización del Tratado del Atlántico Norte en el sector occidental a partir de 1947, y la creación del Pacto de Varsovia mucho más tarde, en 1955, en el sector oriental. Pero también va a terminar siendo una competencia a nivel de la jurisprudencia internacional, a nivel de los derechos. Va a ser una competencia cultural también, incluso hasta de espionaje. Ese proceso va a marcar una fuerte polarización sobre los países que van a estar satelizados en cada uno de los bloques. Por eso hay que diferenciar muy bien lo que va a ser, por un lado, las relaciones interhegemónicas, es decir, entre los dos hegemones. Los dos hegemones son los líderes de las dos grandes conformaciones hemisféricas. Por otro lado, lo que van a ser las relaciones interbloque, es decir, cómo se van a relacionar los países de un bloque con otro, más allá de la relación entre la cúpula de estos países. Y después las relaciones intrabloque, es decir, al interior de cada uno de esta suerte de hemisferios, de estos grandes bloques, cómo van a ser las relaciones. Lo que va a ocurrir es que tanto los Estados Unidos hacia el bloque oriental como la Unión Soviética hacia el bloque occidental va a empezar a satelizar países cruzados en la esfera de influencia del otro país. El caso más notorio, más peligroso y más conocido por nosotros es Cuba, que si ustedes se fijan claramente está en el sector occidental hegemónico. Bueno, de hecho está en el Caribe, muy cerquita de las costas de Florida. El hecho que gane una revolución que va a devenir en una revolución comunista, que inicialmente no estaba planteada en esos términos, pero va a terminar siendo una suerte de satélite de la Unión Soviética y llevando a uno de los ciclos de máxima tensión en 1962, cuando se dé la crisis de los misiles. Decimos que esto va a devenir porque en realidad, terminada la Segunda Guerra Mundial, había una suerte de luna de miel entre los grandes aliados, que siempre Churchill, que como en muchos temas que mencionamos, Churchill siempre fue muy audaz en anticiparse, en tener cierta perspectiva sobre lo que va a ocurrir en el sistema internacional. Churchill siempre avisó de lo peligroso que era Joseph Stalin y no tuvo esa luna de miel, ese enamoramiento que algunos tuvieron con la figura del líder de la Unión Soviética, que era llamado coloquialmente el tío José, ¿no?
Eh, a ver, más allá de esta competencia, que no es menor porque va a marcar toda la lógica del sistema internacional a lo largo de la década del 40, del 50, del 60, del 70 hasta fines de los 80, hasta podríamos decir que gran parte del diagrama del sistema mundo que hoy tenemos es la pérdida de todo ensamblaje que había a lo largo de la Guerra Fría. Además de eso, hay que decir muy bien que en 1944 se empieza a conformar todo lo que vamos a conocer como el sistema económico financiero que va a marcar la hegemonía por lo menos hasta la década del 70, ¿no? El sistema Bretton Woods, en un complejo hotelero en los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Se va a tratar de frenar todo ese proteccionismo que hubo en el siglo anterior. Recordemos que en ese periodo, que sobre el fin de la guerra, se había dado el estado de bienestar en los Estados Unidos, y va a empezar a abrirse el mercado por parte de las potencias occidentales, sobre todo de los Estados Unidos, para colocar los productos de todo ese excedente industrioso que tenía, ¿no? Esto es lo que digo, que creo que lo mencionamos ya antes en alguna de las charlas, es lo que también se había presagiado un poco en la Carta del Atlántico, ¿no? Pensemos que en el dominio del dólar que va a venir ahora con el patrón oro, va a haber un diagrama del sistema financiero monetario a partir del sistema de Bretton Woods, donde las pautas económicas mundiales estarían vigentes de manera claramente hegemónica, por lo menos hasta la década del 70, ¿no? De algún modo es Vietnam, ¿sí? La crisis de Vietnam, lo que va a hacer modificar estas pautas y abrirse un nuevo ciclo de la Guerra Fría, de nueva mirada, donde deja de ser la figura quizás Keynes, ¿no? Quien marcaba el pulso económico, y pasa a ser von Hayek, ¿no? Hay como dos grandes ciclos de la Guerra Fría, ¿no? Un primer ciclo de la Guerra Fría, desde que esa Guerra Fría se inicia en 1947 hasta la década del 70 con el sistema Bretton Woods, y en los 70 cuando ya se pasa a una forma mucho más amplificada del liberalismo económico, con la fuerte injerencia de Henry Kissinger, con el descalabro que va a ser Nixon desde los 70 hasta la década del 90, ¿no? La primera Guerra Fría a la que nos estamos refiriendo es la que está marcada por el Plan de Reconstrucción de Europa, el Plan Marshall, y sobre todo la conformación de todo el orden multilateral que va a tener Occidente, no solo por las Naciones Unidas, recuerden que se va a crear la ONU apenas termina la Segunda Guerra Mundial, sino esto que mencionábamos, ¿no? Organismos multilaterales de fuerte injerencia en la esfera económica, en la esfera política, en la esfera militar, en la esfera cultural, de lo que Estados Unidos va a ser una gran escuela, ¿no? Porque por un lado va a tener la Organización de Estados Americanos, la Junta Interamericana de Defensa, o sea, muchos organismos que van a responder al liderazgo que Estados Unidos va a ejercer sobre el bloque occidental. La Unión Soviética va a hacer lo mismo, pero sin libertad política, ¿no? No son equivalentes, no son lo mismo. La Unión Soviética va a implementar lo mismo, pero sin toda esta, sin el margen de maniobra que en el bloque occidental había. También hay que recordar que esta Guerra Fría, sobre todo en la segunda fase, va a haber en América Latina, en los países del tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, muchos golpes de Estado que van a ser determinantes para el pivoteo entre uno y otro de los grandes bloques. En los 70 comienza un nuevo proceso, un nuevo orden internacional, donde claramente se ve esto que yo les decía del reemplazo de la figura de como el promotor de la economía de Keynes, va a pasar a ser von Hayek, y donde el Estado va a empezar a estar en una enorme discusión, donde se va a empezar a abandonar el pacto de Bretton Woods, donde el crecimiento que va a tener Alemania, el crecimiento que va a tener Japón, de alguna manera hace que los Estados Unidos interrumpan la mirada que tenían sobre el keynesianismo, y bueno, la aparición, sobre todo en la década del 80, de un personaje como Ronald Reagan, inicialmente ya bajo el gobierno de Nixon, pero sobre todo con la aparición de Ronald Reagan, se va a entrar a un proceso en donde queda ejemplificado, como él lo va a decir, que el gobierno no es la solución, sino que es el problema, digamos, una mirada muy antipolítica,
quizás anticipatoria de lo que va a ser la antipolítica más contemporánea. Si hubiera que elegir una bisagra que realmente ilustra de la Primera Guerra Fría a la Segunda dónde se dio el cambio, bueno, la crisis de la OPEP, ¿no? Este boicot que hacen al precio del barril del petróleo los países exportadores de petróleo, que pasa algo así de 5 dólares el barril a 12 dólares, en una economía como la economía norteamericana tan dependiente del crudo, para su producción, para su parque automotor, para su parque industrial, bueno, va a ser terrible este palo en la rueda de la economía occidental, y por eso los Estados Unidos van a tomar las riendas, por un lado, del diagrama del sistema económico bajo una nueva perspectiva, pero por otro lado también empezar a generar un sistema de apertura a la planificación muy distinta a lo que se había dado en el primer ciclo, ¿no? Durante todo el proceso de la Segunda Guerra Fría, las tensiones con la Unión Soviética van a seguir en un tándem como se había dado en el primer ciclo de la Guerra Fría, ¿no? Esto simplemente para caracterizarlo. Después en otra instancia lo podemos profundizar, pero la Guerra Fría no es toda igual en cuanto a la relación entre las dos potencias hegemónicas, ¿no? Sino que hay ciclos de tensión. Los analistas internacionales, los internacionalistas, lo que suelen hacer es explicar la evolución de la Guerra Fría en ciclos de tensión y distensión, ¿no? Como hay momentos, por ejemplo, del 47 al 53, que hay una fuerte tensión por la interpretación que hace cada una de las dos superpotencias sobre el poder que tiene la otra potencia, sobre los peligros que puede generar para su interés nacional, etc. Y cómo hay momentos, en este caso en 1953, la muerte de Stalin, cómo hay momentos donde una de las dos potencias ofrece como una distensión, como una especie de momento de coexistencia, momento de relaciones pacíficas, en donde se aquietan un poco las relaciones conflictivas. La muerte de Stalin es claramente una situación de distensión porque para la mirada de los Estados Unidos la llegada de un personaje como Nikita Khrushchev inicialmente y la muerte de Stalin implicaba, bueno, ahora seguramente vamos a poder cooperar con el que venga, va a ser una relación mucho más armónica, etc. Bueno, la crisis de los misiles, la crisis de Berlín, la invasión de Bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos en Cuba, claramente son un nuevo ciclo de tensión. Digamos, no importa en esta instancia que recordemos cada uno de los procesos, pero sí saber que hay ciclos de tensión. Algunos hablan de conformación de la tensión, conformación de la distensión, ¿no? Donde hay picos de mayor o menor relación conflictiva. El último pico de tensión va a ser con la llegada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, estos gobiernos conservadores en Inglaterra y en los Estados Unidos, pero la aparición de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética proponiendo una reforma del sistema político, una transformación del sistema económico, va a generar una fuerte implosión de la Unión Soviética y por lo tanto se abre una instancia de cooperación hacia Occidente y termina fragmentándose la Unión Soviética, balcanizándose y finalmente muriendo, ¿no? Eso ocurre en un proceso que va entre 1985, que comienza la directriz de Gorbachev, pero se pronuncia en el 89, 90 y 91. El fin de la Unión Soviética supone el fin de la Guerra Fría y por lo tanto ya ahí empezamos a hablar de la globalización en otros términos, ¿no? Es como que se interpreta que la caída de la Unión Soviética va a traer una fuerte hegemonía de la globalización, de un proceso de integración en un único sentido, hay un enamoramiento de la idea de globalización y las obras de Francis Fukuyama, Samuel Huntington, bueno, los grandes intelectuales que presagiaban un mundo de orden, de armonía en torno a la economía global, ya están hablando de un nuevo orden a partir de la década del 90.